ningún tratamiento es seguro 100%. Cuando tenemos un paciente con cáncer de próstata que califica para cirugía o para radioterapia, siempre es importante decirle a nuestros pacientes que cuando realizamos una cirugía por cáncer de próstata existe la posibilidad de recidiva. Quiere decir que el cáncer puede volver en un porcentaje que va desde un 15 a un 32%. No importa dónde usted se opere ni cómo se opere. Esa es la realidad. Inmediatamente, pues, pasamos a presentar nuestro invitado de hoy, un invitado especial, un maestro de maestro, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel internacional. Tenemos el lujo de tener un maestro de maestro, fue mi mentor en lo que es el trasplante de riñón, y de verdad que eternamente estaré muy agradecido. Les exhortamos a nuestros radioyentes que con relación a lo que es trasplante de órganos, que estén pendientes para que hagan sus preguntas. Tenemos nuestro invitado de hoy, que es el doctor Giomar Figueroa, quien es cirujano de trasplante de órganos, de riñón, de hígado. O sea, es un científico del trasplante y tenemos que sacarle provecho en el día de hoy. Ante todo, antes que inicie, buenos días, Wellington Ledesma. Buenos días, doctor Pablo, ¿cómo está? Roberto, saludos. Bienvenido al doctor Giomar. Una pregunta, yo quiero hacer una pregunta, Pablo, y no sé si es prudente y oportuna. Ajá. Con eso del cáncer de próstata. No sé si voy a soltar una bomba. No, sí. Pero es verdad que aquí en el país, no sé si lo sabes, tú puedes conocerlo, hay compañías que cuando un paciente tiene indicación de dársele tratamiento de radioterapia, o sea, le pagan a los profesionales para que le envíen los pacientes. Yo creo que sí. Eso yo lo he escuchado, sí, la sí. verdad, y es preocupante. Eso es preocupante. ¿Por qué es preocupante en un país como el nuestro? El que cuando un paciente tiene una indicación de un tratamiento X determinado, haya remuneración por el envío de ese paciente a un establecimiento particular. Preocupante y delicado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la mayoría de los profesionales del área de la salud son personas éticas y que su quehacer profesional lo hacen de una manera muy recta, eso se puede prestar a que puedan derivar pacientes que realmente no califiquen para un tratamiento determinado. Sí, entonces eso es preocupante, la verdad que sí. No, y estoy de acuerdo contigo 100% en ese sentido. Hay pacientes que sí califican para radioterapia, o un paciente que no quiera operarse, pero muchos pacientes que debían ser operados, porque cuando no sabemos hacer un procedimiento por la razón que sea, pues bueno, pues lo referimos a un urólogo que puede hacerle una cirugía a ese paciente. Pero hay muchos pacientes que deben ser operados y son referidos a sí. Entonces eso es preocupante. Sí, así es. Pero bueno, vamos a iniciar, Giomar, que tú tienes mucho material. Yo creo que tenemos que hacer por lo menos 3 o 4 programas corridos para hablar de lo que es el trasplante de órganos, específicamente el trasplante renal. Cuéntanos, oriéntanos con relación a esa parte, porque tenemos una población, hay unos radioyentes, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, que está ávido de escuchar tus orientaciones. Sí, la verdad que aquí en nuestro país, en la República Dominicana, desde el año 1986 se hacen trasplantes de riñón, trasplantes renales. De hecho, fue el primer trasplante de órganos sólidos que se empezó a hacer aquí en la República Dominicana. Lo inició el doctor Ashley Vaquero en la ciudad de Santiago. El primer riñón que se trasplantó en República Dominicana no fue en la capital. Fue en Santiago. Fue en Santiago de los Caballeros. La verdad que Santiago es Santiago. Entonces, después, ya sí, los posteriores trasplantes que se continuaron en un programa que había en el hospital Salvador Begotier. Giomar, escúchame, un trasplante de riñón es ponerle un riñón a una persona, o sea, un trasplante de riñón es una gente que tiene insuficiencia renal, sus riñones no le funcionan, eso es ponerle un riñón que sí funciona. De otra persona. Eso se puede hacer de 2 maneras, de una persona viva
que done un riñón de manera altruista, esto es muy importante saberlo, que nadie puede dar un riñón por dinero, los riñones no se venden. Aquí en República Dominicana nadie va a encontrar a nadie que le ponga un riñón porque alguien se lo dé y haya dinero de por medio. Eso es importante saber, lo que tiene que ser de manera altruista, desinteresada. Entonces puede ser de una persona viva o de una persona que haya fallecido, donante cadavérico. Pero yo te quiero hacer una pregunta, porque ahora que tú hablaste de esto, yo estoy leyendo un libro que se llama Se vende el cuerpo y habla mucho de la ética. Se vende el cuerpo, tú sabes que se vende el cuerpo, que fue la primera profesión que existió en el mundo, el semen se vende. Entonces hay una disyuntiva en ese sentido de que ¿qué tú opinas? ¿Tú crees que va a llegar un momento en que sí, que se van a vender los órganos? ¿Podría llegar ese momento? No. Bueno, que llegue o no llegue, la verdad que el futuro yo no lo puedo predecir. Ahora, de si eso es conveniente o no, sin duda alguna que no, que eso no es conveniente. Por muchísimas razones, pero simplemente una que quiero mencionar, por muchas razones, porque digo una que quiero mencionar, es que eso se prestaría a muchas cosas que pueden ser hasta delictivas. Entonces, los órganos no se deben vender, porque si en cualquier lugar donde se preste para eso, se puede hacer mucho daño, más que bien. Y lo que nosotros los profesionales del área de la salud hacemos, todo lo que hacemos, lo hacemos para hacer un bien. Exacto. Mira, el bien más preciado que tiene un ser humano, el bien más preciado después de la vida, es la salud. Después de la vida, el bien más preciado es la salud. Y en tercer orden, pero eso es particular, es la libertad. O sea, pero es una forma, ya eso es particular. Podemos diferir, pero independientemente de manera universal, después de la vida, el bien más preciado es la salud. Sí, así el es. que no tiene salud, no tiene absolutamente nada. Entonces, si eso llega a materializarse en cualquier lugar donde eso se materialice, es para hacer daño, no para hacer bien. La concienciación de la población o a la población, doctor, de lo importante que es donar. ¿Cómo va esto en nuestro país? Bueno, la verdad que como país vamos bien, pero pudiéramos estar mejor. Aquí de manera rutinaria, la población dominicana es muy dada a donar, esa es la verdad. Contrario a lo que uno piensa, la población dominicana es muy dada a donar. Si bien es cierto que nos falta mucho más infraestructura para aprovechar todos los órganos que pudiéramos disponer, eso es cierto, porque la lista de espera es bien larga hoy en día, los pacientes tienen que esperar mucho para poder accesar a un trasplante de donante fallecido, pero es algo que se puede mejorar. Omar, y esos pacientes que se están dializando aquí en los pueblos, realmente, ¿quién tiene la responsabilidad de orientar a esos pacientes y decirle, bueno, mire, usted se está dializando, usted puede optar por un trasplante, vamos a ver cómo lo incluimos en la lista de espera? Porque yo, haciendo un análisis así rápidamente, el costo, lo que gasta un paciente, una diálisis cada día, lo que gasta el familiar, lo que se gasta en material, que pasan años a veces dializándose, comparado con un trasplante, pero no solamente el gasto, sino también la calidad de vida del paciente. ¿Quién debe orientar a ese paciente? Mira, aquí la verdad que nosotros como sistema de salud estamos un poco retrasados en lo que la persona tenga acceso a la información y el acceso al servicio. ¿Por qué te lo digo? Porque muchos pacientes de muchísimas comunidades del país ni siquiera saben que en el país hacen trasplante de riñón. Y muchos pacientes dependen de una máquina y quien debe orientarlo para que esa persona pueda accesar a ser trasplantado, no lo orientan por razones X. ¿Cómo puedo decir? Por conveniencia económica, por desinformación, por falta de recursos, pero la verdad es que los pacientes que dependen de una máquina, la mayoría no tienen una buena orientación para salir de esa condición. O sea, ¿tú crees que aquí hay personas, o sea, tanto mujeres como hombres, porque cualquiera puede caer en un proceso de insuficiencia renal,
que hay pacientes que se están dializando que no saben. Que no deberían dializarse, pero claro que no. Que podrían estar trasplantados. Pero sin duda alguna. Y para continuar con la pregunta que tú hiciste, que fue en doble vertiente, de si la información para ese paciente salir de la condición de una máquina, depender de la máquina, y lo otro para lo que es la cobertura de salud. El sistema de salud de la República Dominicana le garantiza a los pacientes el trasplantarse sin erogar recurso económico. Todo el que tiene, claro, lo cubre. Todo el que tiene, todo el que está bajo la sombrilla, bajo la cobertura del Sistema Nacional de Salud, eso no hace mucho, desde hace mucho tiempo tenía cobertura los trasplantes de riñón, pero no hace mucho que esa cobertura era limitada. Los pacientes, aunque tuvieran un seguro, una ARS a la que pertenecían, tenían que erogar recursos económicos. Ya hace más de 2 o 3 años que los pacientes tienen cobertura total. O sea que eso es cobertura reciente. Total. Bueno, pero, o sea, reciente me refiero. La cobertura plena. Plena, exacto. Sí, es reciente. La cobertura de acceso a poder trasplantarse tiene muchos años, muchísimos años, el que le daban cobertura, pero aún le dieran cobertura, tenía una cobertura limitada. El paciente, aunque se trasplantara y el seguro le cubría algo, tenía que gastar recursos económicos. Hoy por hoy, una persona que pertenecen al sistema de la seguridad social se pueden trasplantar y no tienen que gastar recursos económicos en lo mínimo. Pero toda una gran noticia. Es así, le cubren absolutamente todo. Le cubren la preparación, le cubren el acto de la cirugía y después que se trasplantan, le dan los medicamentos de manera gratuita, los inmunosupresores. Pero eso es así. Pero a los pacientes les falta información para saber que tienen que salir de esa condición, información que los responsables directos son los médicos que le dan atención de salud a esos pacientes. Yo estoy seguro que eso que tú acabas de decir, como tú dijiste, que los pacientes no saben que se hace trasplante, la mayoría no saben eso. No, casi seguro. Así. Es una notición, yo pienso que eso debería mencionarse, promoverse por lo menos un programa, tal vez no en este medio, pero en los distintos medios, mínimo mensual, porque en 2 años y personas que no sepan esto. Y la pregunta que salta inmediatamente, doctor Guiomar, es, yo estoy yendo al proceso de diálisis 3 veces a la semana. ¿Cuál es el próximo paso, escuchando esto, para que la gente sepa dónde voy, cómo inicio ese proceso? Sí, lo primero es que todo centro de diálisis del país, todo, tienen un nefrólogo responsable a cargo. Un médico, tienen un encargado. Ese es el responsable de orientar realmente al paciente que está dependiente de una máquina. Lo que pasa que, como es algo que no es institucional, que es particular, eso es lo que hace que no todos tengan acceso. Si fuera un plan diseñado desde arriba, de orientación, de concientización, de dirección, de dirigir a esos pacientes al lugar correcto para que lleguen al carril del trasplante, fuera diferente. Pero ahora todo está dirigido de manera voluntaria del médico que le da la atención al centro de diálisis. O sea, si el especialista que dirige el centro de diálisis quiere retener ese paciente ahí para toda la vida, lo retiene. Si no es que el paciente busque información a través de otro paciente, se queda dependiente de la máquina todo el tiempo. Hay hospitales que han involucrado, y creo que lo que no lo hacen deberían hacerlo, a los psicólogos en esto de la diálisis, para asistir precisamente a esos pacientes que están recibiendo hemodiálisis. Todo el que trabaja, vamos a decir, o participa en este tratamiento de estos pacientes, debería manejar esa información que usted termina de dar acá en la Z101, precisamente para orientar a esos pacientes y preguntarle, ¿usted está consciente que usted podría ser un paciente trasplantado? ¿Cuáles serían los requisitos para este paciente entonces poder iniciar ese proceso? ¿Hay un protocolo? Sí, claro. Lo primero es, como vuelvo y repito, la orientación del nefrólogo, que el nefrólogo lo dirija, porque no todos los centros hospitalarios del país tienen la capacidad instalada para poder hacer trasplante. Entonces, como no todos los centros del país tienen la capacidad instalada, son en centros particulares. Entonces, el nefrólogo a cargo debía dirigir a esos pacientes a buscar orientación para solucionar su problema de dependencia de la máquina de diálisis. Y todos los centros que trasplantamos,
tenemos un protocolo muy bien establecido y tenemos un carril por cual entran todos los pacientes que ameriten ser trasplantados. Tenemos una lista de espera. Después que los pacientes llegan a la aproximación de buscar la primera consulta con el profesional a cargo, lo orienta y le dice, mira, para tú poder trasplantar se va a necesitar esto. Se lo da por escrito y verbal. O sea, lo manda a preparar. Lo manda a preparar. Y una vez lo manda a preparar, el paciente inicia ese protocolo de preparación que culmina con su trasplante. Lo sacamos de una máquina, es una persona que se va a integrar a la vida laboral, es una persona que va a ser productiva otra vez, es una persona que... O sea, que le va a tener un pronóstico de vida. Y ustedes no se pueden imaginar, más del 60 o 70% de los pacientes que están en una máquina de diálisis, la cifra no la sé exactamente, para no mentir, pero la mayoría son pacientes jóvenes. Wow. Jóvenes. Xiomara, ¿y es verdad que la mayoría de esos pacientes se mueren en diálisis? Aquí la mortalidad en diálisis es sumamente elevada. Pero eso, no elevada, sumamente. Todos los centros del mundo tienen mortalidad en diálisis. O sea, donde quiera que se dializan pacientes, se van a morir pacientes dializándose. Pero nosotros como país, al fin, con un sistema de salud débil, aunque nosotros como país hemos mejorado cuánticamente en lo que es la atención de salud para la población, esa es la verdad, pero aún así todavía hay mucho déficit y mueren muchos pacientes dependientes de una máquina en diálisis, que son pacientes que si no tuvieran esa máquina, fueran pacientes que tuvieran vivo y productivo. O sea, pero ahí probablemente, como tú acabas de decir, probablemente hay falta de información también. Muchísimo, falta de información y de organización. Mira, más que falta de recursos ahora, te lo digo con honestidad, más que falta de recursos, lo que falta es organización. Alguien que se siente a planificar, a organizar, por lo menos ese aspecto en el área de la salud, para sacar a los pacientes de la máquina. Y no hay un instituto que se encarga de planificar, o sea... yo te voy a responder eso, pero algo que tú mencionaste en una de las preguntas que hiciste al principio. Un paciente en diálisis, en una máquina de diálisis, le sale mucho más caro, mucho más costoso a quien paga la salud, no importa quién sea el mismo paciente si no tiene recurso, un recurso de una ARS, sea la ARS, sea un centro de salud, le sale mucho más costoso mantener ese paciente vivo dependiendo de la máquina de hemodiálisis que trasplantarlo. Eso está bien numerizado, o sea, la persona se pueden equivocar, los números no. Eso está en números. Eso está sustentado sacados, está sustentado en números. De que le sale mucho más costoso depender de la máquina que trasplantar ese paciente. Wow. Estamos hablando de todas las ventajas que hay del manejo de un paciente que se dializa, que está atado a una máquina y no puede insertarse al mundo laboral, ni tampoco social en la mayoría de los casos por ese tiempo, versus que se libere de la máquina y que sea entonces trasplantado. Y todas las ventajas hablan de que hay que promover para que ese paciente tenga en su conciencia que debe entrar a la lista. Nosotros, yo soy de los que piensa que tenemos que hacer un trabajo y orientar directamente. Aparte, hoy estamos hablando del trasplante renal, pero nosotros sabemos que hay otros órganos que se trasplanten. Aunque el tema principal es este, me gustaría que mencionáramos, porque así como hay mucha desinformación en este programa de trasplante renal, que es un poco más conocido que los otros, me gustaría saber cuáles son esos otros órganos que se pudieran trasplantar. Sí, aquí en el Hospital General de la Plaza de la Salud, nosotros tenemos un programa, realmente que es un programa élite para un país como este. Un programa que trasplanta hígado, corazón, páncreas, riñones, médula ósea. Wow. O sea, nosotros tenemos un programa de trasplante élite para este país, con todos los estándares de cualquier país primermundista. Sí, o sea, te lo digo. Igual que cualquier país desarrollado. Con todo. Un programa que las autoridades que dirigen la institución le han puesto todo el empeño para que ese programa se mantenga y funcione como funciona. Cualquier persona que va ahí, ese testimonio no debo darlo yo, sino lo que buscan y demandan el servicio. Tienen tú trabajaste allá y tú sabes lo que significa ese programa. La institución hace un esfuerzo enorme por mantener ese programa
a la raya y que eso se mantenga como se mantiene. De hecho, yo tuve el privilegio de estar en el primer trasplante cardíaco que se hizo, que fue un éxito, y por ahí anda la señora. Pero como decía Wellington, yo creo que se debe dar más información, porque cuando tú hablas de trasplante de hígado, de páncreas, de corazón, muchas personas que están escuchando actualmente en este momento dirán, no, pero ¿y cómo va a ser? ¿Que aquí en el país se hace eso? Sí, se hace, y hace muchos años. Esa es la realidad. Hace muchos años. O sea, yo creo que la información es básica, es importante para nuestra población. Importante, voy a aprovechar decir a los pacientes que están en diálisis, que nos acabamos de enterar con el doctor Giomar, que hace 2 o 3 años, los pacientes que están en diálisis tienen una cobertura total en un trasplante de riñón. Y no solamente el trasplante, sino también la preparación y el seguimiento después del trasplante renal. O sea, un dato importantísimo que va a salvar muchas vidas, porque muchas personas que nos están escuchando probablemente no sabían eso. Es así. O un familiar de uno que se está dializando tampoco tenían información. Bueno, vámonos a un corte, doctor Pablo. Al regreso continuamos con esta interesante conversación en la receta médica de la Z.